Es el lavamiento, la purificación misma de los pecados, no porque solo la sangre de Jesucristo y el Espíritu nos limpian y purifican de todo pecado. Entonces, ¿por qué llama el Espíritu Santo al bautismo el lavacro de la regeneración y la purificación de los pecados? Dios no habla así, sin una poderosa razón, pues Él no solo quiere enseñarnos que nuestros pecados se purifican por la sangre y espíritu de Cristo, como las suciedades del cuerpo por el agua, sino más aún certificamos por este divino símbolo y prenda que verdaderamente somos limpiados por el lavamiento interior y espiritual de nuestros pecados, de la misma manera que somos lavados exteriormente por el agua visible. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Primero 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Efesios 5:26, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hechos 10:29, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia. El bautismo es una señal y sello de los beneficios del pacto. Dios promete grandes dones en el pacto que ha hecho con su pueblo. Estos son el perdón de los pecados y la santificación por el Espíritu Santo de la vida, y así es posible el hecho de que podamos alzar confiadamente la mirada hacia el Todopoderoso, sintiéndonos limpios de nuestros pecados, en tanto que su Espíritu nos da las fuerzas para luchar contra el pecado y vencerlo. El agua del bautismo nos habla hasta tal extremo del perdón de los pecados y de cómo el Señor nos purifica con su Espíritu, que Él mismo nos llama limpios de corazón, porque la acción del bautismo en sí no es la que nos lava de nuestros pecados. El bautismo es como un sello y nos habla y da la figura como un cuadro, nos da una idea de alguna cosa. De ahí se deduce que es completamente falsa la idea de que los niños de la iglesia que han muerto sin bautizar están condenados por ello. No es el bautismo sino la sangre de Cristo lo que nos lava del pecado. No es necesario el bautismo urgente tal como lo utiliza y enseña la iglesia de Roma. En el pueblo de Israel se circuncidaba a los niños al 8º día, no antes ni en peligro de muerte. Tampoco todos los circuncisos eran salvos. Sin embargo, en los Hechos de los Apóstoles vemos en el capítulo 8 cómo Pedro castiga severamente a Simón el mago, no por el hecho de no ser bautizado, sino porque lo había sido, sino porque en su corazón no era recto ante Dios. Simón no era limpio de corazón. No es precisamente la ausencia del bautismo lo que hace culpable al hombre, sino el desprecio de lo que en él nos es enseñado y lo que él significa. El lavamiento del pecado por la sangre de Cristo. El bautismo es también un sello en el cual nos ha confirmado que Dios cumplirá lo que ha prometido. Dios llama bautismo la purificación de los pecados o el nuevo nacimiento, como si se tratara de lavamiento y de purificación misma. Por eso debemos estar seguros de las promesas de Dios cuando alguien es bautizado en el nombre del Señor, donde debe estar cierto de que Dios le dará lo prometido, y todo aquello que hacen caso omiso de este sacramento
desprecian la sangre de Cristo. Hebreos 10:29. Se ha de bautizar también a los niños naturalmente porque están comprendidos como los adultos en el pacto y pertenecen a la Iglesia de Dios, tanto que estos como los adultos se les promete por la sangre de Cristo la remisión de los pecados y el Espíritu Santo obrador de la fe. Por eso y como señal de ese pacto deben ser incorporados a la Iglesia de Dios y diferenciados de los hijos de los infieles, así como se hacía en el pacto del Antiguo Testamento por la circuncisión, cuyo sustituto es el bautismo en el nuevo pacto. Pero Jesús dijo, Mateo 9:14, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. 1 Corintios 10:1-4, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que